Saludos hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla Wilfredo Alexis de Iglesia Podcast. Me acompaña como siempre mi gran compañero Michael Cerezo y tenemos aquí con nosotros también nuestro buen compañero a quien respetamos y amamos mucho, el pastor Gilberto Miguel Rufat, doctor Bendiciones. en teología y es alguien a quien respetamos mucho. Michael, si quieres ahí darle un saludito por ahí a la audiencia. Saludos de nuevo, bienvenidos a otro episodio, a otro programa con el Pastor Rufat. Esta es la continuación de el anterior, así que es bien importante que si estás viendo este video y no has visto el anterior, pues veas aquel primero para que puedas entonces seguir la línea, ¿no? La secuencia de lo que el pastor va a estar compartiendo hoy. De nuevo, gracias a ti, Wilfredo, y al pastor por siempre sacarle su tiempo. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Aprendo mucho y creo que los que nos ven también. Mismo digo, pastor, si quieres saludar a la audiencia también de una vez, aprovecho por ahí. Seguro damos gracias a Dios como siempre por cada oportunidad que nos brinda de poder exponer su bendita palabra, su eterno consejo, aquel misterio como le llama a Pablo en la carta o la epístola a los Efesios, el misterio de Cristo, aquel plan glorioso que fue trazado en la eternidad y que fue revelado, aunque de manera todavía encapsulada directamente en la caída en Génesis capítulo 3 versículo 15 y que posteriormente se va a ir desarrollando, donde tiene por objeto a la obra gloriosa de la persona de Jesucristo, quien redimiría un pueblo que de antemano fue escogido por gracia. Eso es una enorme bendición que Dios, debiendo condenar a aquellos que se rebelaron, haya decidido tener gracia de muchos. Debe ser para nosotros un gran gozo. Amén. Amén, claro que sí. Bueno, hermano, quiero saludar a aquellos hermanos que fielmente nos escuchan, que comentan, que hacen preguntas. Tenemos hermanos que nos escuchan de diferentes partes del mundo y queremos pues saludarles y pues agradecer el que nos acompañen porque la realidad es que es una manera tal vez de compartir como Iglesia Universal. Sin embargo, les insto siempre, mis hermanos, que es importante que tenga una iglesia local donde usted pueda servir, donde usted se pueda nutrir y donde usted pueda echar raíces y servir al Señor, ¿verdad? En obediencia, como la escritura lo establece. Nosotros estamos aquí compartiendo, pero dejamos claro siempre que nosotros no estamos sustituyendo a ninguna iglesia, sino que como pues hermanos en la fe queremos aportar pues, lo que tal vez nosotros hemos podido aprender de las escrituras. Bueno, hermano, ahora pues sin más preámbulos, pues comenzamos con el tema del día de hoy, como estaba mencionando Michael. Es una continuación de un episodio anterior en donde hemos estado comenzando a hablar de las doctrinas de la gracia, por lo menos nos estamos enfocando en ciertas doctrinas que entendemos han sido sumamente atacadas, tal vez por falta de entendimiento de lo que las escrituras enseñan sobre ellas. No nos queremos enfocar en aspectos externos a la escritura, sino que yendo a la misma escritura podemos ver cómo estas doctrinas se han ido mostrando de manera bastante clara. Así que en el episodio anterior estuvimos haciendo un recorrido a lo largo del Antiguo Testamento. No se mostraron todos los pasajes, pero se escogieron algunos pasajes donde pudimos ver la doctrina de la depravación del hombre, como por lo menos como se conoce de esa manera, la dureza del corazón o ¿verdad? Otros sinónimos. Hoy vamos a continuar y vamos a retomar esa línea. Vamos a ver cómo se relaciona con el cumplimiento y cómo el Nuevo Testamento también explica alguna de estas doctrinas, hermano. Pastor, si quiere ahí ya, entonces le paso la batuta. Pues muy bien, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a usar solo el profeta Isaías. De hecho, Isaías es el profeta antiguo testamentario más citado en el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a hacer es demostrar por medio del profeta Isaías y específicamente usando el principio de analogía de la fe, que no es otra cosa que permitiendo que sea la propia escritura la que interprete lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces cómo el Nuevo Testamento interpreta para nosotros
cómo esos pasajes de Isaías son utilizados, los que vamos a estar mencionando, y cuál es el significado que la Escritura le da. No el significado que nosotros queremos ver, nos gustaría, sino la manera en que la Escritura interpreta la Escritura. Eso es sumamente importante porque no podemos hablar de la autoridad de la Escritura y decir que es la palabra de Dios para entonces nosotros querer imponerle, o simple y sencillamente, como sucede en nuestro día, tenemos una serie de llamados cristianos que se rebelan contra lo que la Escritura dice con toda claridad, que desconocen las normas de interpretación o las reglas de interpretación bíblica y que creen que pueden coger un solo pasaje y con ese solo pasaje ajustar el pasaje para que sostener sus puntos de vista. No, la Escritura es la que tiene que darnos el punto de vista, es la Escritura la que nos debe llevar a toda verdad y a toda justicia, y eso es lo que esperamos ver. Quisiera empezar en Isaías capítulo 6, es un capítulo muy conocido, pero es un capítulo que aunque es muy conocido, no se trata como se debe tratar, y voy a explicar la razón del por qué. Isaías 6 por lo general es conocido como el momento en el que Isaías va a ser llamado por Dios al santo ministerio, en el que Isaías se va a disponer a ser usado por Dios para predicar el bendito evangelio, que ese evangelio tiene como base esas profecías donde se hablaba de aquella redención a través del Hijo de David, del Mesías, de aquel vástago, de aquel tronco, que a través de él vendría salvación, siendo en el Nuevo Testamento claramente Jesucristo. Pero Isaías capítulo 6 no cae del cielo sin un contexto. Y el contexto que precede a Isaías capítulo 6 son los primeros 5 capítulos de Isaías. Yo le animo a que usted por lo menos lea los primeros 11 capítulos del libro de Isaías, porque esos primeros 11 capítulos colocan todo el cuadro de aquella visión que tuvo Isaías con relación al juicio que vendría. Un juicio donde desde el capítulo 1 se habla que es una visión que tiene Isaías sobre Judá, sobre Jerusalén. Y eso es inmediatamente Isaías capítulo 1, versículo 1, donde Dios llama a los cielos, a la tierra, como testigos. Los cielos y la tierra, recuerden que estuvieron presentes en el momento en que Dios constituye el primer pacto. Por eso es el cielo nuevo y la tierra nueva está ligado al lenguaje de pacto. Y donde comienza a hablar del desentendimiento del pueblo de Israel, algo que ya había anunciado Moisés, pues Dios se lo había revelado antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, cuando lo llama en Deuteronomio capítulo 31 a acercarse al tabernáculo con Josué, para Dios consagrar a Josué para esa bendita tarea y mostrarle de antemano lo que sucedería. Y lo que iba a suceder era que el pueblo se iba a rebelar contra Dios y Dios mismo vendría en enemistad contra ellos. Se establece que sucedería en los postreros días y que Dios vendría en juicio. Y ese juicio es el cántico profético en Deuteronomio capítulo 32. Ese pueblo se le llama Sodoma en varias ocasiones en ese capítulo 1, lo que es cónsono con el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 8, cuando dice que aquella ciudad que va a ser destruida es la ciudad donde Jesucristo fue crucificado y donde se le llama de manera espiritual Sodoma y Egipto. Isaías le llama a los príncipes, a los líderes, le llama príncipes de Sodoma y le llama pueblo de Gomorra a Israel, porque así estaban viviendo. Ese era el grado de depravación. En ese mismo capítulo 1, Dios dice que ese pueblo se había convertido en una ramera. Eso es Isaías capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Cómo te has... O sea, aprovecho la coyuntura porque hay personas que dicen que en el Antiguo Testamento Israel o Judá nunca fueron llamados ramera, y cuando no llega una interpretación en el libro de Apocalipsis establece que ese pueblo
ya en el Antiguo Testamento había sido juzgado. Creen que es una interpretación que cayó del cielo, hermanos. Lean las Escrituras. Eso ya estaba establecido, ya había sucedido, ya había habido un juicio sobre el reino del norte y también hubo un primer juicio que llevó la destrucción casi del pueblo de Judá, no completo, bajo el imperio babilónico, y llevó la destrucción del primer templo. Entonces, ese juicio dice que ocurriría en Isaías 2 en los postreros días. Pero ese juicio traería también una bendición. Y la bendición es que ya el capítulo 2 de Isaías dice que naciones posteriormente serían llamadas a salvación. Así que quien le diga a usted que los gentiles y las naciones no estaban dentro del plan de Dios, pues simple y sencillamente no sabe lo que habla o no ha leído las Sagradas Escrituras. Y así usted puede ver a través de esos primeros capítulos de Isaías cómo Dios habla del juicio. Por ejemplo, en el capítulo 3, que vendría, donde usted lo puede ver en las perícopas o en los encabezados o en los títulos, juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Ese es el encabezado que tiene mi Biblia en el capítulo 3. Hasta que llegamos adelantando al capítulo 5, donde Israel es llamado una viña que debiendo de haber dado un fruto agradable a Dios, pues no había dado el fruto que Dios esperaba. Y esa viña sería enjuiciada, y esa viña es identificada en el capítulo 5, en el versículo 7, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Que dicho sea de paso, esa viña es la parábola de la viña que se adueñaron los labradores malvados. Y es también la viña en Apocalipsis capítulo 14, en el día de la venida del Hijo del Hombre, que está siendo juzgada. Es la misma viña. Yo no sé cuál es la dificultad interpretativa en identificar cuál es la ciudad, pero le doy algunos detalles. ¿Por qué todo esto es importante? Porque les dije que Isaías capítulo 6 no se toma dentro del verdadero contexto, y el contexto que antecede al llamado Isaías es un contexto escatológico de juicio, donde cuando Isaías responde al llamado de Dios, inmediatamente lo primero que Dios le va a decir es que el pueblo no lo va a querer escuchar. Y que lo que ya él había visto en las visiones, o sea, ese juicio que vendría, que son los primeros 5 capítulos, eso nadie lo podía parar. Por eso es que es tan importante, aunque sea hacer un breve, súper breve resumen. Resumido del resumen. De los primeros 5 capítulos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender entonces Isaías capítulo 6 a la luz de los primeros 5 capítulos. Lo que vamos a hacer es que me gustaría que pudiéramos darle lectura a los versículos, específicamente comenzando en el versículo 9 hasta el 13. 9 al 13. Si lo puede leer alguno de ustedes. Del capítulo 6, correcto. Sí, ese mismo capítulo 6, versículos 9 al 13. Lo que vamos a ver en el versículo 9 y 10 es la doctrina de la depravación total, que es lo que estamos hablando del video anterior. Esa corrupción radical, o como algunos le llaman también, la inhabilidad total, que tratan sobre el concepto del pecado original, cómo ese primer pecado de Adán trasciende y no solamente tiene repercusiones sobre Adán y Eva, sino tendría sobre la posteridad, como se establece específicamente en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, lo cual es irrefutable. Allí claramente se establece que por causa de un pecado vino la muerte, y que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y puede leer ese pasaje posteriormente. Allí claramente se habla de que el pecado de ese primer Adán es la causa por la cual los hombres nos encontramos con un corazón rebelde, un corazón desobediente, un corazón que no quiere escuchar a Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la descripción con el llamado de Isaías que Dios le va a dar al profeta de Isaías, lo que incapacita al pueblo, a pesar de que Isaías le llevara la palabra para responder. No podrían responder por causa de la naturaleza de su corazón. Ese corazón, como vamos a ver, no les permite ver lo que tienen, lo que se les está presentando. Tienen ojos y no ven,
Y aunque escuchan, no tienen entendimiento. Y si no tienen entendimiento, claramente el pasaje dice que no pueden convertirse y ser salvos, por lo tanto no pueden ser sanados. Y Isaías va a responder a eso, y no podemos entender por qué Isaías responde como responde, porque tomamos el capítulo 6 sin el contexto de los primeros 5 capítulos, que es escatológico, el juicio. Entonces ahora podemos entender realmente el llamado de Isaías. Isaías entiende la gravedad de que Dios lo llame a predicar el Evangelio, que el Evangelio es la única respuesta, el mensaje, la única verdad que el pueblo, si la cree, puede ser salvo. Y de antemano Dios le ha dicho, el pueblo no te va a escuchar. ¿Y qué va a suceder? Viene el juicio. Ese juicio que anuncié en esos primeros 5 capítulos, esa visión, Isaías, que tuviste, eso no hay quien lo quite. Sin embargo, Dios promete, lo vamos a ver en el último versículo, en el 13, que aunque Él va a diezmar al pueblo, y aun cuando lo diezme todavía lo va a provocar todavía mucho más, lo va a someter a un juicio mucho más terrible, que es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Habría un remanente que sería preservado. Ese remanente de Israel y de Judá que Dios preservaría, que en Apocalipsis son los capítulos 7 y 14, señala el cumplimiento, los 144,000. Con esa pequeña introducción vamos a leer Isaías 6, 9 al 13, y usted debe poderlo entender con toda claridad. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la guerra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quedó el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Aprovecho la oportunidad para que entiendan por qué digo que Isaías 6 no se puede entender, y la mayoría, honestamente, que los he visto hablando del tema, están desconectados del contexto escatológico en que se encuentra ese capítulo 6 de Isaías. Se van más con la visión de los ángeles, la respuesta a Isaías, pero no ven la gravedad del asunto. Y la gravedad del asunto son las visiones que ya ha tenido Isaías acerca del juicio que vendría sobre Judá y Jerusalén. Un juicio que era inevitable. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer, porque Dios le va a describir a Isaías la condición del pueblo y le dice a Isaías, aunque tú salgas a pregonar la palabra de Dios, el pueblo no te va a escuchar y no te puede escuchar por su corazón. Entonces, decirle a las personas que tienen la habilidad de escuchar la palabra de Dios y de entenderla y de tomar una decisión, muestra con todo respeto, si usted es pastor, lo ignorante que usted es. Con todo respeto se lo tengo que decir. O sea, usted demuestra que usted no ha leído las escrituras, porque todo lo contrario, Isaías entiende lo que está sucediendo. Y Dios le muestra, no Isaías, yo voy a enjuiciar al pueblo porque lo merece, porque se ha convertido en ramera, porque han violado el pacto, porque me han deshonrado, adorando otros dioses y así sucesivamente. Son peor que Sodoma y Gomorra. ¿Cómo tú esperas, si yo destruía Sodoma y Gomorra, que permita y tolere el pecado de Jerusalén? Pues no vendría juicio. Y esas casas desoladas, eso es lo que ocurrió en el año 70. O sea, eh, si usted no estudia la escatología, pues va a estar perdido, porque la escatología está en todo. Y ahí lo vemos. En ese capítulo está la escatología. Y dicho sea de paso, para continuar, ahí se establece claramente que solo un remanente sería salvo. Ahí no dice que todo Israel sería salvo.
Un remanente, y un remanente es una parte, un pueblo, el que Dios haya decidido, pero un pueblo. Así que ir al Nuevo Testamento y querer justificar con Romanos 11, 25 a 27, con ese solo pasaje que todo Israel se va a salvar, pues nuevamente estudien la Escritura, porque no pueden haber dos pasajes que entren en contradicción. De hecho, hoy vamos a probar a través de esta porción de Isaías que Pablo sabe que eso no era lo que iba a suceder, porque Pablo está usando Isaías. Ya llegaremos a Romanos. O sea, Pablo tiene en mente, está usando Isaías como uno de los pasajes clave para hablar del porqué del endurecimiento. Entonces, Pablo sabía que si está citando Isaías, que sería un remanente. Como inicia en el capítulo 11 hablando de que sería un remanente el que sería salvo, como había sucedido en los días de Elías, pero ya llegaremos. O sea que tenemos en Isaías capítulo 6, ahora nos vamos a mover más rápido, estoy poniendo la base para ahora poder movernos lo más rápido posible por otros pasajes. Eso que se establece en el capítulo 6, que es el endurecimiento, ese corazón duro, ese estado caído, ese hombre natural, que como establece 1 Corintios 2:14, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Eso también es descrito en Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29, versículo 10. No sé si Wilfredo o Michael, uno de los dos, lo pueda leer. Sí, 29, claro que sí. Dice de la siguiente manera: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. O sea, ahí lo está diciendo con toda claridad que Dios había derramado sobre vosotros espíritu de sueño, que cerró los ojos. Entonces, si cerró los ojos, es exactamente lo que Dios le está diciendo. Le había dicho ya a Isaías en su llamado, que el pueblo tenía los ojos cerrados. Y si a usted le sorprende lo que Isaías está escuchando, les recuerdo que exactamente eso es lo que se establece en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, cuando se habla del concepto de la ira de Dios sobre el hombre natural. Ese hombre que no quiere agradar a Dios, ese hombre que no quiere servir a Dios, ese hombre que se rebela contra Dios, ese hombre que busca libertad, pero la libertad es libertad de Dios. Y dice la Escritura que Dios le entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso es parte de la ira de Dios. Y Dios le dice a Isaías que en su ira le ha dejado al pueblo ciego. Están sordos. Requieren de un cambio de corazón. Lo mismo también podemos verlo posteriormente en Isaías, en el capítulo 44, versículo 18. Vamos a leerlo para irnos al Nuevo Testamento. Y aquí nos vamos a gozar viendo la interpretación. Isaías 44. 44:18. Muy bien. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. O sea, requiere que alguien nos explique. Mire, es sencillo, volvemos a lo mismo. Ahí se establece con toda claridad que ese pueblo no puede simple y sencillamente responder. No puede. Lo dice. No puede responder por la condición. No saben ni entienden. No saben ni entienden. Ni lo saben ni lo pueden entender, es lo que está diciendo. O sea, ni tienen conocimiento ni pueden llegar a ese conocimiento. ¿Por qué? Lo dice, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y mi pregunta es sencilla. Si no saben y no entienden y tienen un corazón que imposibilita entender, perdonen mi vocabulario, ese Dios se medio rudo, ¿cómo demonios, cómo rayos pueden llegar a creer al evangelio? Imposible por sus propios medios. Pues Imposible. claro, porque Isaías lo entiende. Por eso es que vemos la respuesta de Isaías. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Él no está diciendo hasta cuándo me vas a pedir que yo predique. No, lo que le está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a dejar al pueblo en juicio? Porque Isaías sabe que si Dios no interviene,
el pueblo sería totalmente destruido, y la razón por la que Jerusalén o Judá nunca fue totalmente destruido es simple y sencillamente, lo mencionamos en el programa anterior, porque había una promesa de que de la casa de Judá vendría Silo, el Mesías. Génesis 49, versículo 10. Y Dios está preservando esa simiente de la cual un día vendría ese hijo de David prometido, segunda de Samuel, capítulo 7. Entonces, vamos a resumir para ahora el Nuevo Testamento. Nos hemos ubicado en Isaías capítulo 6, en el llamado de Isaías. Un llamado que tiene como contexto, que le precede, unas visiones del juicio que vendría sobre la ciudad que, habiendo sido fiel en el pasado, se había convertido en ramera. Ese juicio sucedería en los postreros días. Pero aunque ese juicio sería duro, habría un remanente, como vimos en Isaías 6:13, que sería rescatado. Pero también, conforme Isaías capítulo 2, ese evangelio o esas buenas nuevas llegarían hacia naciones extranjeras y habría la salvación de gentiles. O sea, que la venida del Mesías traería no solamente el aspecto salvífico, sino también traería juicio. Vamos a ver entonces cómo Isaías 6, Isaías 29, Isaías 44 es utilizado en el Nuevo Testamento. El pasaje clave que vamos a iniciar en el Nuevo Testamento se halla en Mateo capítulo 13. Pero quiero decir que es importante tomar en consideración una expresión que donde se halla específicamente es en Marcos capítulo 4, versículo 10, porque cuando Jesús está hablando exactamente de lo mismo, es la parábola del sembrador. Va a ver la importancia de la parábola del sembrador con Isaías 6, que esta es una de las parábolas más predicadas y más mal predicadas por no entender el contexto de Isaías 6. Porque ellos lo único que ven es alguien, un pescador que salió a sembrar, pero no saben que el contexto de esa parábola es Isaías capítulo 6. Y allí se va a explicar por qué esa palabra germina, cae en ciertos corazones, mientras que en la mayoría es rechazada. Esa explicación es la parábola del sembrador, que de hecho en Mateo capítulo 13, que es la primera parábola en el capítulo 13, porque hay 7 parábolas, se llaman las parábolas del reino. La parábola más importante, según Jesús, en Marcos capítulo 4, versículo 10, es la parábola, 4:13. En Marcos 4:13, Jesús le va a decir a sus discípulos que si ellos no entienden la parábola del sembrador, no pueden entender las demás parábolas. Así que mire lo importante de esta parábola, que Jesús antepone que si no entienden la parábola del sembrador, no van a poder entender el resto de las parábolas que hablan de cómo llegamos al reino, quiénes entran al reino, cómo se entra al reino. Y ya va a ver que se entra al reino no por una decisión que uno toma. Los que entran al reino entran en virtud de ser parte de ese remanente profetizado que sería salvo en medio del juicio que vendría. Vamos al Nuevo Testamento. Nos ubicamos ahora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, y me gustaría que tomáramos inicio en la lectura en el versículo 10. Y mira lo que vamos a ver. Esa porción de la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo está dividida en 3 partes. No vamos a hablar de todo, pero voy a mencionarla. Está dividida en 3 partes. ¿Por qué en 3 partes? Porque está la narración de la parábola, que esa narración va del versículo 1 al versículo 9. Jesús narra la parábola del sembrador. Luego viene una pregunta que le van a hacer sus discípulos con relación a lo que acaba de decir. Y específicamente lo vamos a leer porque les habla solo por parábolas a la audiencia. Ellos notan un cambio en el acercamiento de Jesús a la audiencia, donde ahora él ha usado las parábolas, pero donde solo está hablando por parábola. Y esa porción corre desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Y luego viene la explicación de la parábola. O sea que esas las 3 divisiones dentro de la parábola del sembrador en
Mateo capítulo 13. La mayoría de las predicaciones y enseñanzas se quedan solo en la parábola y en la explicación que da el texto y no van a la parte más importante, y la parte más importante es la que está en el medio, y es la contestación que Jesús le va a dar a la pregunta de sus discípulos. Vamos a leerlo para que puedan entender, y sobre todo, por qué esto guarda relación con Isaías capítulo 6. Vamos, versículo 10 al 17. Muy bien. Sí, lee de la siguiente manera. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen, y oyendo no oyen, ni entienden. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: escuche, él va a citar ahora Isaías. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que está viviendo el pueblo? Es el contexto donde se está cumpliendo la trama de Isaías capítulo 6. Por lo tanto, estamos en los postreros tiempos, como se establece en Isaías capítulo 2, se va a desarrollar el juicio contra Jerusalén, y la razón por la que muchos no escuchan ya había sido profetizada. El pueblo estaba en juicio, el pueblo sería juzgado y únicamente escucharían a aquellos que Dios por su gracia les cambiase el corazón. Porque ese remanente que va a creer, según es profetizado en Isaías 6:13, quedaría un remanente. De la única manera que puede quedar un remanente es en virtud de que ese remanente va a recibir la gracia de poder escuchar lo que otros no pueden escuchar, de poder entender lo que otros no pueden entender. Por lo tanto, reciben un cambio de corazón. Es exactamente la razón por la que cuando vemos dónde los terrenos o cómo los terrenos son identificados con el corazón. No es casualidad. Se usa que el terreno es el corazón porque en Isaías el problema del terreno del hombre era el corazón. Para que esa palabra pueda germinar, el corazón tiene que ser cambiado. Entonces estamos hablando de la doctrina del pecado original, de la depravación total, de la corrupción radical, de la inhabilidad total. No hay manera que el hombre con un corazón engrosado oiga a Dios y escuche a Dios y pueda entender y convertirse. Si usted enseña lo contrario, usted está yendo en contra de las Escrituras. De hecho, Jesús le está diciendo a sus discípulos que eran bienaventurados. ¿Por qué eran bienaventurados? Bienaventurados es dichosos. ¿Por qué eran dichosos? Porque a ustedes Dios les es dado a conocer lo que a otros no les es dado a conocer. Leímos en Isaías que ni saben ni entienden, ni sabían ni lo podían entender. Sin embargo, aquí vemos que Jesús le dice que a ustedes les es dado a entender, pero a ellos no. Entonces, para poder entender la parábola del sembrador, hay que entenderla dentro de un contexto totalmente escatológico. ¿Ven por qué digo? No estoy forzando el pasaje que diga algo porque alguien dice, es que Rufá todo lo ve en escatología. No, yo lo veo conforme a la Escritura. Yo estoy interpretando ese pasaje a la luz del mismo pasaje que Jesús está citando. Jesús está diciéndole a sus discípulos que para responder a su pregunta
de por qué les habla por parábola. Dice, mira, es que no hay manera. Le habla chino, en francés, en italiano, en griego, en arameo. No van a entender. Y no van a entender porque no les es dado entender. ¿Por qué? Porque ellos eran parte del pueblo que pasaría por el juicio. Pero Jesús le dice, ustedes son bienaventurados o dichosos los que reciben la palabra, porque ustedes son parte de ese pequeño remanente, Isaías 6:13, que se les permitiría entender el evangelio. O sea, eh, observen, hermano, lo sencillo que es cuando uno estudia la escritura con la escritura. Aquí no estamos haciendo uso de un comentarista ni citando un comentarista, no. Leyendo un pasaje, leyéndolo dentro del contexto y viendo dónde está la luz, dónde está la explicación de Isaías 6, y la explicación de Isaías 6 está en el Nuevo Testamento. No solamente eso, sino que si nos movemos a Juan capítulo 12, me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 12, vamos a ver que no hay nada que Jesús pudiera hacer para convencer a aquellos que no tenían un corazón regenerado. Juan capítulo 12. Antes de que lo lean, me gustaría Sí. comentar que a mí me ha parecido siempre también tan interesante que la escatología y las diferentes profecías son tan importantes que el mismo evangelista Mateo ¿verdad? Constantemente cita a los profetas. Esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Esto sucedió para que se cumpliese lo que... de una manera en la cual vemos la importancia de conocer las profecías del Antiguo Testamento. Y quiero recordar, hermanos, que si usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que lo que utilizaron los discípulos para predicar el Evangelio fue el Antiguo Testamento, porque no estaba escrito el Nuevo. Y lamentablemente a veces la falta de conocimiento del Antiguo Testamento es la que nos hace errar en nuestra interpretación de las Escrituras. Entonces estamos interpretando a base de buscar la fuerza Jedi para poder entender pasajes cuando realmente el Señor nos ha revelado el contenido del Evangelio a lo largo de las Escrituras. No hay que inventarse las cosas, mis hermanos. La Escritura misma nos revela lo que el Señor nos ha querido revelar a través de ella. Podemos ir escudriñarla, sí, toma tiempo y mucho trabajo, pero pues la realidad es que entonces no entramos en especulaciones, sino que vemos lo que las mismas Escrituras enseñan acerca de ella misma. ¿Verdad? Solo quería comentar eso. Así que pues nada, Michael. Vamos a Juan capítulo 12 y vamos a ver nuevamente a Juan citando Isaías, o sea, Juan haciendo uso de Isaías. Y me gustaría que ahí pudiéramos iniciar en el versículo 36. Juan capítulo 12. Tengo Isaías en la mente. Juan capítulo 12 y vamos a iniciar en el versículo 36. Si ustedes miran en sus Biblias, en algunas Biblias, ese versículo 36 está dividido, que es raro, por una perícopa, un encabezado, un título. Esos encabezados, esos títulos, no formaban parte de la Biblia, como tampoco tenía capítulos ni versículos, pero en ocasiones nos ayuda a poder tener una idea de qué es lo que se va a estar hablando, de la idea del tema principal, tema central. Mi Biblia, el título, la perícopa, dice incredulidad de los judíos, y vamos a ver por qué habla de la incredulidad, y sobre todo que incredulidad es que no creían. ¿Cuál es la razón que se da para no creer? O sea, ¿por qué no pueden creer? ¿Qué les imposibilitaba creer? Y esto es importante porque estamos hablando de la primera doctrina de la Reforma, de lo llamado doctrinas de la gracia, del llamado calvinismo. Yo le llamo de la soteriología bíblica, porque es que lo es. No tiene nada que ver con Lutero, ni nada tiene que ver con Calvino, ni teología paulina. Simple y sencillamente la Reforma fue un regreso a la Escritura. Punto. La autoridad es la Escritura. El énfasis no es Lutero, el énfasis no es Calvino, no tiene que ver con ir a Pablo. Dejemos que la Escritura interprete la Escritura. Estábamos en Isaías y vemos cómo Isaías, interpretado por Jesús en la parábola del sembrador, donde va a citar Isaías y exactamente cita
Isaías 6, 9 y 10. Y vamos a ver lo mismo aquí, junto a que Juan va a citar también Isaías 53:1. Porque Isaías 53:1, que es uno de los capítulos más leídos al menos una vez al año en algunas iglesias, donde al menos una vez al año, valga la redundancia, hablan de la muerte de Cristo, porque están hablando de 20.000 otros temas, llamando la atención como si las iglesias fueran teatros y hay que cambiar la película para que vuelvan la próxima semana al teatro. Isaías 53 inicia estableciendo lo mismo que Dios le muestra a Isaías en el capítulo 6. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. O sea, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová es una expresión a quienes Jehová ha favorecido, a quienes Dios ha tenido, con quienes ha tenido la gracia, que es la gracia de las bienaventuranzas, que Jesús le dice: ustedes son bienaventurados, discípulos, mis discípulos, porque ustedes son parte de ese remanente que sería salvo. Ustedes van a ser salvos entonces antes del juicio. Vamos a verlo en Juan. Nada, escuche, lo va a ver, nada puede llevar un hombre, ni milagros, nada, a Cristo que no sea un cambio de corazón. Vamos a leerlo, versículo 36 hasta el versículo 41. 36 al 41. Escuche bien. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también les dijo Isaías. O escuche bien, perdona que te interrumpa. Les menciona Isaías 53, diciéndole, y esto fue profetizado. Isaías habló de que el pueblo, ese anuncio es el evangelio. Ese anuncio son las buenas nuevas. Isaías 53 dice que el pueblo no creería. Dicho sea de paso, Isaías 53 es la base de Pablo en Romanos capítulo 10, cuando está hablando de por qué los judíos, a pesar de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ellos habían oído el evangelio y lo habían creído. O sea, los que usan ese pasaje ni saben que Romanos 10 no se está hablando de que todo el que puede oír la palabra y la cree salvo. Es todo lo contrario. Pablo lo está usando para decirle a la gente que aunque parece tan sencillo que al escuchar la palabra todos puedan creer, la realidad es que no todos pueden creer, porque fue profetizado que aunque escucharían la palabra, muy pocos responderían. Y ahora nos va a explicar la razón por qué no pueden creer. Versículo 40, y va a citar Isaías. Escuche. Cegó los ojos de ellos. Oh, cegó los ojos, y Dios cega los ojos. ¿Oh, sí? Es que el Dios suyo solo abre ojos. No, el Dios mío, el de la Escritura, en su juicio, endurece y ciega los ojos. Claro. Lo que pasa es que la mayoría de ustedes cristianos lo que han hecho es una caricatura del Dios de la Escritura. Se pasan criticando a los católicos, apostólicos romanos, entre otros, pero hemos hecho lo mismo. No hemos tallado tal vez una imagen de Dios con palos, madera o en metales, pero lo que hacemos es que todo lo que nos repudia, que rechazamos por la cuestión de la justicia y la ira de Dios, todo eso lo queremos quitar, que lo queremos eliminar. Queremos presentar un Dios que sea más atractivo, más un Dios que podamos comercializar en el mundo. Y eso es lo que hemos hecho. Y eso no lo debemos hacer. Eso está sumamente mal. Isaías no está escondiendo, Juan no está escondiendo lo que Isaías dijo. Dije cegó, porque es parte de la ira de Dios. Eso es Romanos 1:18 en adelante. Como cuando Pablo también en Romanos dice que endureció el corazón de Faraón. Oh, endureció, sí, lo endureció. Porque donde no hay luz, hay tinieblas. Donde Dios no está, el hombre está perdido. Nosotros no hemos visto lo que es la oscuridad. Porque aún en este mundo, con todo el mal que hay,
Dios sigue obrando, hay una gracia común y todavía la iglesia está presente. Pero Jesús les dijo, ustedes no saben lo que realmente son las tinieblas. La ausencia total de todo bien es estar sin Dios. Se escucha Léelo, espantoso hermano. eso. No, es que es espantoso. Porque el Dios de la Biblia nos advirtió que le debíamos temer. Lo que pasa es que nuestras iglesias nos dicen que no le temamos. Jesús dijo, les voy a decir a quién le deben temer. No aquel que puede matar el cuerpo, sino aquel que puede enviar el alma al infierno. Entonces, Pero esos pasajes no se leen en nuestras iglesias porque eso no es lo que la audiencia viene a escuchar, porque ellos vienen cargados del trabajo y necesitan alguna terapia de algún libro, de algún terapista de estos que les hable de que sí son pecadores, pero que no se preocupen, ellos pueden volar, ellos pueden alcanzar sus metas, solo tienen que confiar y pueden vivir una vida mediocre y buscar a Dios a media, pero Dios se va a manifestar poderosamente. Y hermano, yo aprovecho cada video para hacer un llamado con toda honestidad, más que dar una cátedra, más que dar una enseñanza. Hermano, necesitamos arrepentirnos. Hemos pervertido el evangelio y aún dentro de la comunidad reformada está deformada. Dicen creer unas cosas que en la realidad no se ven. Pero vamos a regresar a Juan capítulo 12 para que el hermano Michael termine de leer el versículo 40 y el que continúa y puedan ver ustedes que la razón por la que, observe que dice que el versículo 37 dice, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos. No es que no habían visto cosas, porque hay algunos creyentes que dicen, si la iglesia pudiera ser como era en el primer siglo, si la gente pudiera ver milagros, lo que pasa es que la iglesia no tiene poder y como hemos perdido el poder, por eso no se convierte a la gente. Mire, ese disparate. Nadie predicó como Jesús y nadie hizo más milagros que Jesús. Y la escritura dice que no le creyeron. Ver milagros no va a traer a la gente a Cristo. Lo único que trae un corazón a Cristo es si Dios por su gracia resucita ese muerto. Para que ese muerto ahora pueda moverse al arrepentimiento y a la verdadera fe en Cristo. Si ese terreno no es tocado por la gracia de Dios, esa semilla no puede caer. Y si no cae, no va a germinar y no va a dar frutos, no hay salvación. Parábola del sembrador. Lea, hermano. Bueno, dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que fíjese que la escritura claramente antepone y enseña que la razón por la que muchos, a pesar de escuchar el verdadero evangelio, o sea, yo no creo que nadie pueda acusar es que Jesús malinterpretó el Antiguo Testamento. Si alguien predicó, hizo un uso correcto del Antiguo Testamento, Jesús, bueno, pues porque Él es Dios, Él es la palabra encarnada. Y no solamente hizo un uso correcto del Antiguo Testamento, una correcta interpretación, sino que su ministerio estuvo lleno de señales y milagros. Y la Escritura dice que a pesar de todo ello, no creían. Y que los que aparentaban creer, al final no creían porque realmente tenían miedo y amaban más la gloria de los hombres que la del propio Dios. Por eso al final se queda con un grupo muy pequeño, a pesar de que tuvo momentos donde tuvo la asistencia de más de 5,000 hombres. ¿Dónde están todos esos miles y cientos de personas? Pues no estaban. Es lo mismo que sucede hoy día, ¿no? En las mismas iglesias también es la misma cosa. Es que la gente cree que porque en un momento dado un grupo se acerca es que todos están buscando a Dios. No, Jesús lo sabía. Por eso el segundo día de la alimentación les digo, mira, aquí no se va a repetir. Mi carne. Sí, aquí no se va a repetir lo de ayer.
Si ustedes creen que vinieron porque había tortillas y frijoles y carnita, aquí hoy no hay carnita. Hoy la carnita soy yo. Y si no me comen y si no me beben, se pueden ir. Porque yo sé por qué vienen. Entonces ese es el evangelio. Pero vamos a ver, vamos a continuar. Así que estamos viendo cómo se usa Isaías. Isaías se está utilizando claramente para identificar que a menos que el Dios no obre en el corazón, ese hombre está imposibilitado para creerle a Dios. Vamos a movernos a Hechos, al último capítulo de Hechos, y vamos a verlo ahora en la boca del apóstol Pablo, quien llegando a Roma y estando en presencia de los judíos romanos, va a percatar que tampoco creen, no le quieren creer. Sin embargo, Pablo va a citar a Isaías. Estamos ahora en Hechos y nos movemos al capítulo 28. Es el último capítulo. Ok, 28. Bien. ¿Y el verso, perdón? Ahí vamos a comenzar la lectura en el versículo 24. 24. Muy bien. ¿Hasta el final? No, solamente vamos a leer hasta el 28. Ok, sería. Escuchen bien. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Oh, mire qué interesante. Se vuelve a citar a Isaías. Tiene que ver el capítulo 28. Pablo llega finalmente, luego que se percata que no hay manera de llegar a poder tener alguna conversación racional con los judíos, apela a César. Y cuando Pablo finalmente llega, trata de hablar con los judíos, quienes le van a decir, no, nosotros no hemos escuchado nada, pero Pablo les presenta la situación que lo ha traído y no le creen. Y que Pablo cita, porque Pablo no se siente mal. Recuerda que Isaías había profetizado 700 años antes que el pueblo no creería, pero hace algo más. Dice que no solamente fue profetizado el endurecimiento de Israel, sino que junto al endurecimiento de Israel también fue profetizado que el evangelio se abriría completamente a los gentiles, que es Isaías capítulo 2 Wow. y que es Romanos capítulo 10 y 11. Vamos a Romanos 10 y 11 para terminar. Yo me lo estoy disfrutando y eso que estoy por encima. Esto es con un snorkel así en el mar mirando por encima. Vamos a Romanos capítulo 10. De hecho, este es Romanos 10, uno de los pasajes cuando se salía a evangelizar antes y se nos enseñaba el camino a los romanos, como eran varios versículos que se podían utilizar para uno evangelizar. Pues Romanos 10 era uno de esos pasajes sumamente importantes para poder presentar el evangelio. ¿Por qué? Pues porque citamos enseguida Romanos 10, 9, si confesares con tu boca, y creemos que es tan fácil como que una persona cite, diga unas palabras, asienta en su mente con algo y es salvo. Pablo no lo está trayendo con ese propósito. De hecho, Pablo no dice que son las palabras que salen nuevamente del corazón, de un corazón que entiende. Y ya hemos visto que el ser humano en su estado natural tiene un corazón engrosado, que tiene ojo y no ve, tiene oído y no puede escuchar o entender, y tiene una voluntad, pero esa voluntad no se rinde a Dios. Me gustaría que pudiéramos leer, comenzando en el versículo 13, 10:13,
y lo leyéramos hasta el 21, hasta finalizar el capítulo. Se lo van a gozar. Ok. Romanos 10:13 hasta el 10. final. Cómo no. Lee de la siguiente manera y dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el De cual hecho, no... perdóname, ese ¿Cómo pasaje, no? si ustedes lo ven en sus Biblias, es Joel Mm, 2:32. ¿Y de qué habla Joel 2:32? Del día del juicio. del Es juicio. escatológico. Ujú. Esa porción es la porción que habla del juicio que vendría. Y a Joel se le dice que en medio del juicio habría un remanente que creería. Y que ese remanente que creería sería salvo. Ya van a ver por qué Pablo saca a colación Joel 2:32, porque estaban cerca del día del juicio, y Pablo va a Ujú. justificar que la razón por la que no todo Israel es Israel y no todos han creído ya había sido profetizada en el Antiguo Testamento, la dureza del pueblo, quienes a pesar, como en Isaías, que comenzamos en el capítulo 6, a pesar de escuchar las buenas nuevas, no creerían. ¿Por qué? Porque no tendrían un corazón donde Dios hubiese obrado para tener ojos para ver y oídos para escuchar. Así que perdonen que haga esa, porque es que es necesario para que entiendan el Claro, contexto. Nos claro que está sí. ubicando en el día ardiente de la ira de Jehová, en Joel. Pero de ese día que vendría de juicio, un remanente que creería sería salvo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y ahora van a ver qué tiene que ver eso con el pueblo de Israel o de Jerusalén en sus días. Continuamos la lectura. ¿Cómo no? Oye, pero un paréntesis rapidito, pastor, es que curiosamente, si a alguien le queda duda de la interpretación que usted está haciendo también de esa cita de Joel y los últimos días, pues vayan a Hechos, capítulo 2, para que vean cómo también Pedro utiliza la misma profecía de Joel para establecer que estaban en los últimos días. Pero bueno, continuamos. Dice, continúo, bueno, voy a comenzar de nuevo, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Escuche. ¿Y, Ajá. y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Está citando a Isaías. Está hablando de cómo el evangelio llegaría. Ese es Isaías 52. Y ahora van a ver, fíjate, él le dice, pues es claro, como quien no ha escuchado no puede entender. Y si no les envían a alguien para que se les dé el anuncio, pues no lo pueden recibir. Pero van a ver que ahora le va a decir, pero eso no es lo que le ha sucedido a Israel. Ellos se han escuchado. Ellos no, su falta de fe no es que alguien no ha ido a predicarle. Y les va a decir, esto es lo que ya había dicho Isaías 53. Ya lo van a ver. Continúa. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías Oh, dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. perdona que te interrumpa, para que ustedes vean cómo nosotros sacamos los pasajes fuera del contexto. Este es un pasaje que se utiliza, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y es cierto, pero el contexto no es que todo el que puede oír puede tener fe. El contexto es que a pesar de que la fe, la verdadera fe, responde ante el Evangelio, la razón por la que no todos al oír el Evangelio responden es porque no a todos se le dio la bendición y la bienaventuranza de ser salvos del día del juicio. Entonces el contexto es escatológico y requiere un cambio de corazón para que aquellos que antes tenían ojos y no podían ver, ahora tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Continúa Wilfredo. Y mira cómo lo va a traer con el pueblo de Israel en su día, no en un futuro, en su tiempo. Continúa. Pero digo, no han oído.
¿A quiénes no han oído? Está hablando Israel, que es que Sí. Israel, en Jerusalén no han creído porque nadie les ha hablado el evangelio. Ese es el contexto, ven el contexto. Ujú. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces los También, discípulos de Jesús, los apóstoles, habían ido. Y vea que el pasaje dice que el ujú, evangelio fue predicado en la extensión de Judea como debía haber sido hecho en Mateo capítulo 10, versículo 23, donde Jesús le dice, ustedes no acabarán de recorrer todas las ciudades, no era el mundo lo que se debía evangelizar en el primer siglo, era Jerusalén, porque vendría el juicio y debían escuchar para que no tuvieran excusa. Y aquí está diciendo que por todos lados había salido el evangelio. Entonces, el evangelio llegó a la extensión de Judea del primer siglo. Pues si usted está leyendo su Biblia, aquí claramente Pablo está diciendo que el evangelio le llegó a los judíos, pero los ujú. judíos lo rechazaron como había establecido Isaías. Y no solamente eso, vea lo que va a hacer. Ahora va a decir, pero antes de Isaías, ya ese endurecimiento lo había profetizado Moisés en el Moisés. cántico profético de Moisés. Véalo. Continuamos la lectura. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oh, entonces si es un pueblo rebelde, no es un pueblo rebelde, un corazón rebelde, no escuche, esa es la razón. Isaías ya lo había profetizado el endurecimiento y Pablo les dice, voy más allá, les voy a dar la profecía de base. Pues es la profecía que da parte a uno de mis libros. Le dice, esto inició con la conversación de Jesús a Moisés, donde él le reveló en Deuteronomio 32, 21 que él provocaría a celos a la nación, dejándola en endurecimiento, donde muy pocos o un remanente, como se le dijo a Isaías, Isaías 6, versículo 13, solo un remanente quedaría. Sin embargo, aún en eso Dios tenía un propósito. ¿Para qué? Para que entonces el evangelio saliera directamente a los gentiles, de lo cual Pablo, su ministerio, era un apóstol. ¿A quién? A los gentiles. O sea, que el llamado de Pablo responde al cumplimiento del cántico profético. Hermanos, necesitamos abrir nuestras Biblias. Con Ujú. todo respeto, yo lo diré una y otra vez, necesitamos leer la Biblia, porque las contestaciones están en la Biblia. Si te pasas leyendo comentaristas y buscando que otro te resuma, que otro te diga, vas a andar siempre perdido. De casualidad podrías hallar a alguien que haya entendido y que lo que estés leyendo sea correcto. La mejor manera es permitir que la escritura interprete la escritura. Estamos haciendo el ejercicio frente a ustedes. Estamos tomando Isaías capítulo 6 y estamos permitiendo que la propia escritura exponga la interpretación de Isaías, que realmente representaba ese corazón engrosado. Y estamos viendo que ese corazón engrosado es presentado de manera clara en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, en Juan capítulo 12, a pesar de todas las manifestaciones y señales que Jesús había hecho, no podían creer. Donde Pablo, no importa cómo tratara de convencerlo, no había manera de convencer a los que no iban a creer. Y él cita que ya él sabía la razón. Isaías habría hablado del endurecimiento. Y llegamos a Pablo, a los romanos. Y Pablo en los romanos dice exactamente lo mismo. Pablo no estaba preocupado. Pablo sabía que lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel había sido previamente anunciado. De hecho, aprovecho para que ustedes vean la importancia de ver los pasajes de referencia, que el capítulo 10 de Romanos termina citando el antepenúltimo capítulo de Isaías 65, que algunos dicen que no se ha cumplido. Sin embargo, Pablo lo está aplicando en su tiempo.
O sea, Interesante. Isaías 65 supuestamente está en el futuro. Y si está en el futuro, mi pregunta para ustedes, ¿por qué Pablo o el Espíritu de Dios a través de Pablo está interpretando, está usando Isaías 65 y no lo está aplicando hacia el futuro? Pablo lo está usando como una razón más, como una respuesta al porqué del endurecimiento de Israel. Para terminar, porque el tiempo ha avanzado. Romanos 11, porque paramos ahí en el último versículo del capítulo 10, pero si iniciamos el capítulo 11, ahora vamos a entender la conexión con Isaías. Porque Pablo inicia en el capítulo 11 que Dios nunca prometió que iba a salvar a todo Israel, sino un remanente. Un remanente. Y me gustaría que iniciáramos en el versículo 1, Michael, Romanos 11, 1, y que lo leyéramos hasta el... hasta el versículo 10. Del 1 al 10. Romanos 11, 1 al 10. Y con esto terminamos. Y ya aclaramos lo que haya que aclarar, o preguntas, o lo que sea. Con este pasaje terminamos. Perfecto. Léelo, Michael. Romanos 11. Miren por qué lo estamos leyendo. Regreso a Isaías 6. Dios llama a Isaías. Isaías responde, pero Isaías sabe, porque Dios le muestra que viene juicio y que a pesar de que Él va a anunciarles el juicio, el pueblo no lo va a escuchar. Y de hecho, le dice ahí, el pueblo no lo escuchó. Los reyes no lo quisieron escuchar. Buscaron tratos y buscaron formas de enfrentar los imperios que tenían en su tiempo, pero no buscando a Dios realmente. Pablo ahora en el capítulo 11 va a decir que Dios nunca se comprometió a salvar a todo el pueblo, sino como en el versículo 13 del capítulo 6, un remanente sería salvo. Vamos a leer ese remanente en el capítulo 11. Inicia, hermano. ¿Hasta qué versículo era, pastor? Hasta el versículo 10, del 1 al 10. 11, 1 al 10. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Isaías 6:13, el remanente. Isaías 6:13, el remanente. Continúa. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Escuche. Dios Dios, tendría una bienaventuranza para algunos, mientras al resto los dejaría en el endurecimiento. Es exactamente lo que Isaías está viendo, lo que Dios le había dicho que sucedería. Pablo está consciente de lo que está pasando. De hecho, si usted mira ese versículo 8, el versículo 8 de Romanos 11, está citando Isaías 29, que lo leímos al principio, porque Isaías capítulo 6 está ligado a Isaías capítulo 29 y a Isaías capítulo 44, donde en ambos capítulos se vuelve a reiterar que el pueblo no tiene la capacidad en sí de tornarse a Dios por causa de que no tienen ojos para ver ni oídos para escuchar, y el problema reside en el corazón. A no ser que por la gracia de Dios
Dios intervenga, lo que va a suceder es que todos se perderían, pero Pablo está diciendo que no se iban a perder todos porque Dios tenía un remanente que había escogido de antemano por gracia. Y los demás serían endurecidos. Ahí no está hablando de los gentiles, ahí está hablando que dentro de Israel habría una parte de Israel que respondería y había otra parte que quedaría en endurecimiento. Y ahí cita el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, Pablo está usando Isaías. Y Pablo está diciendo que la razón por la que el pueblo, en términos generales, Israel, Judá, Jerusalén, no escuchaban el Evangelio, no era porque Pablo o los apóstoles habían fallado en presentar el Evangelio. El Evangelio les había sido presentado. Pablo dice en Romanos 10, por todo el mundo ha salido el Evangelio. Pero a pesar de que les ha llegado y les llegó por aquellos que fueron enviados, porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pero Dios escogió unos apóstoles para enviarlos. Y esos apóstoles, Pablo dice, Él los envió y ellos cumplieron su tarea. Pero a pesar de que ellos cumplieron su tarea, no podemos dejar que la Escritura ya anticipaba que no todos creerían. Hermano, con toda honestidad, ¿qué es lo que no se entiende? Estamos dejando que la Escritura interprete la Escritura. ¿Cómo alguien luego puede llegar al Nuevo Testamento? Yo entiendo que es que no leen la Escritura, que no ven la relevancia en términos de ver cuáles son los pasajes de referencia, estudiarlos en su contexto, porque cuando se estudia todo en su contexto, todos estos pasajes no los estamos vinculando nosotros a la fuerza. Hay quien toma un pasaje de un capítulo y un versículo y lo une al otro que no tienen nada que ver, simple y sencillamente para tratar de llevar una secuencia y presentar lo que él quiere presentar. Pero eso no es lo que estamos haciendo aquí. Estamos dejando que el Nuevo Testamento haga uso del Antiguo Testamento, específicamente del profeta Isaías, del corazón engrosado, del endurecimiento, mostrando que a no ser que Dios haga algo, el pueblo sería destruido, porque solo un remanente sería salvo. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Cómo podemos luego utilizar ese pasaje? Romanos capítulo 10, para creer que la gente no ha creído porque no le hemos predicado el Evangelio. Cuando el pasaje dice todo lo contrario, que a pesar de que el Evangelio se predique, no todos lo van a recibir y solamente un remanente por gracia ha de creer. ¿Y por qué es por gracia? Porque si Dios no interviene, no hay quien se salve. salvación. No hay quien se salve. Eso es teología bíblica y si no te gusta es teología reformada. Eso hace. Y el capítulo 11, que lo usan mucho también para afirmar que todo Israel será salvo. Pero imagínate, si aquí, estamos en el capítulo 11 y el contexto es que no todo Israel va a ser salvo, ¿cómo luego Pablo va a brincar en el mismo capítulo y se va a contradecir y luego va a decir, no es que todo Israel se va a hacer salvo? Obviamente ese todos no puede ser el todos, sino todos los que fueron elegidos por gracia. Todo el remanente sería salvo. Y lo que Pablo está diciendo en Romanos 11, 25 al 27 a los gentiles, principalmente, cuidado, Dios no ha terminado. Porque Pablo, el contexto es un contexto escatológico. Y ese contexto, en el momento en el que Pablo está escribiendo, no ha ocurrido el juicio contra Jerusalén. Pero Pablo le está diciendo a los gentiles, cuidado, porque yo soy parte de ese remanente y todavía, cuando llegue el momento que fue profetizado en Jeremías, capítulo 31, donde Dios obraría para traer salvación, muchos de ellos van a responder porque Dios no puede dejar atrás su promesa.
Lo que Dios ya estableció que va a ocurrir, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esos hombres que Dios eligió van a ser llamados. Y esos son los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7 y 14, respondiendo exactamente dentro del tiempo de juicio de Joel capítulo 2, porque Joel 2 es exactamente lo mismo, es el mismo tiempo en los postreros días, y donde Pablo sabe que sí va a haber un pueblo que va a responder. No ha llegado el momento, pero Dios va a intervenir y va a salvar una parte de ese pueblo. Esa es la explicación. Muy sencilla, no es compleja. Eso es así. Yo tengo que decir que yo fui culpable de predicar una interpretación incorrecta de Romanos 10:17. ¿Verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y lo usé en muchas ocasiones de manera muy incorrecta. Y a mí lo único que me tomó darme cuenta de la interpretación que yo le estaba dando era incorrecta fue leer la carta completa, no irme profundo ni nada. Después, claro, lo hice, pero con una lectura sencilla de la carta completa, de principio a final. Pues de estos programas, ¿verdad? Como Logos y eso, pues le quité los capítulos, los versículos, le quité las perícopas y todo, lo leí así, simple, sencillamente. Me di cuenta de que la misma carta te deja saber que las interpretaciones que se están dando a ese pasaje es incorrecto. Incorrecto porque pues inmediatamente Pablo está diciendo que Israel, más que cualquier otra nación, escuchó y ha escuchado suficiente. A ellos se les dio primordialmente la revelación. Y sabemos, si usted lee una lectura también sencilla de primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónica, le va a dejar saber a usted, hermano, que la mayor parte de la historia de Israel, ellos estuvieron apartados de Dios como quiera. Así que pues, no sé, yo creo que a veces lo que falta a los hermanos es sencillamente tomarse el tiempo de leer las escrituras, aún antes de profundizar, porque a veces la gente quiere profundizar y quiere ya llegar a niveles muy profundos sin conocer absolutamente nada. Mi hermano, el entender las escrituras sí toma el tiempo. Claro, primordialmente contando con el Espíritu Santo, que fue quien las inspiró. Entonces uno ora, uno se penetra y uno empieza a leer, por lo menos a leerlas. Porque yo le aseguro, hermano, que con una simple lectura nada más de alguno de estos pasajes, en su contexto, le va a hacer entender a usted las visiones erradas que cargamos, porque no las han enseñado, porque lo hemos escuchado así, porque llevamos muchos años de esa manera, porque no suena bonito, porque es más fácil de aceptar tal vez unas verdades que otras, o verdades, entre comillas. Así que hay que tener cuidado con eso, como estaba comentando el pastor Rufat. Tenemos que ser celosos con el mensaje real de la escritura, nos guste o no, porque le voy a ser honesto, hermano. Si nos acercamos a la escritura con el corazón correcto, nos vamos a ver muchas mayor veces confrontados por ella misma, a través de nuestro pecado, nuestra misma naturaleza y nuestros deseos de querer recibir gloria, arrogancia, orgullo y complacernos también a nosotros mismos, lo cual es una idolatría, punto. Así que, hermanos, seamos cuidadosos. Y sobre todo si a usted se le ha sido dada el privilegio y la responsabilidad de enseñar a una congregación, mi hermano, usted tiene que tomar esa responsabilidad con seriedad. Porque usted no se está afectando a sí mismo solamente con su mala interpretación, sino está afectando a muchas personas. Usted es responsable delante de Dios de enseñar las escrituras con seriedad. Así que esto sí, a Dios se le tiene que temer. Y se le tiene que temer a la escritura y se le tiene que temer a Dios, porque realmente Él es quien único verdaderamente tiene total potestad sobre nuestras vidas para hacernos bien o para pues, lanzarnos al lago de fuego. Así que bueno, pastor, gracias de verdad por su tiempo, verdad, como siempre, por este espacio en el cual nos permite ser edificados con las mismas escrituras. Como siempre mencionamos, tómese el tiempo, hermano, de revisar estos pasajes, de estudiarlos. Aquí no estamos hablando con nadie infalible. Rufat nos acompaña con mucho amor, y yo sé que le encanta también enseñar, pero él es un hombre como cualquier otro.
y es importante, ¿verdad? Que nosotros, pues lo mismo, volvamos a lo mismo, nos acerquemos a las escrituras, profundicemos y las estudiemos con seriedad. Michael, ¿quieres ahí una despedida al público? Ese Romanos 10, yo también lo prediqué. Muy mal. Yo igual, yo igual. Yo me aprendí Romanos, tú sabes, los versículos claves para presentar se llamaba El Camino a los Romanos. Y con 4 o 5 versículos, uno era olvídate, te daban un certificado de que podías convertir hasta los esquimalitos allá, podías ir a la Marte y a Júpiter. Y la gente iba a creer. Incluso yo me Ay, acuerdo que sí. yo decía que dice que la fe viene por el oír porque antes la Biblia no estaba escrita, era oral. Por eso dice que la fe viene por el oír. Porque Ujú. la Biblia era de boca en boca, no, Sí, no, sí, sí, no, sí, no sí, había sí. sido escrita. Pero ya, che. Ya ven, ya ven. Y sí, no, el pasaje no está diciendo, Romanos 10:17 dice que los que creen, creen por la escritura. O sea, que Dios usa la escritura, Sí. como establece en Primera de Corintios. Por eso es que Dios predica el decidió a los Evangelio. hombres salvarlos por la locura de la predicación. No estamos Claro. negando que Romanos 10:17 lo dice. Lo que estamos es viendo que el contexto en el que el pasaje es citado no es para decir, no, mira, si el mundo no ha creído es porque no le hemos predicado. Lo que necesitamos salir y tan pronto ellos escuchen, ellos pueden responder. No, ahí no está diciendo eso. Ahí está diciendo que el evangelio puede ser predicado y ser rechazado. Sin embargo, aprovecho la oportunidad porque algunos entienden que solo Dios es glorificado si alguien predica y hay salvación. Pues saben que los profetas en el Antiguo Testamento recibieron el mensaje de predicar y de antemano se les dijo que casi nadie los iba a escuchar. Y ellos El propio Isaías, cumplieron, el que claro, leí. y ellos cumplieron con Dios. Sin embargo, esos hombres de nuestro tiempo son fracasados. Porque las iglesias miden la efectividad de un pastor por cuántas personas él reúne, por cuántas personas él bautiza. A mí me da pena el evangelio que yo oigo hoy, porque no tienen ni idea de lo que están hablando la Numérico, mayoría. es numérico, un evangelio numérico, todo se basa datos empíricos, todo es números y pues si hay una gran cantidad de hermanos, pues hay poder ahí Sí. del Espíritu Santo y a veces Todos los honestamente, años hay un nuevo libro. Mientras estaba en los Bautistas del Sur, todos los años sale un nuevo libro de cómo es que ahora sí es que vamos a discipular o la gente se va a convertir. Entonces un año era, por ponerte un ejemplo, salió Mi experiencia con Dios y era Henry Blackaby. Y después no era The Mind of Christ, era La mente de Cristo. Y así, que cada cierto tiempo hay un nuevo libro. Salió mira hermano, dejémonos de cuentos. No hay cuentos, no hay caminos cortos. Dios tiene, Pablo dice en Romanos 11, su pueblo y su remanente en cada tiempo, como dijo en el tiempo de Elías, Pablo dice en nuestro tiempo, Dios también tiene un remanente. ¿Cuántos componen ese remanente? Eso yo no lo sé. Pero Pablo dice, los que componen ese remanente por la gracia de Dios van a responder. Los demás quedarán en su endurecimiento. Y Dios es glorificado, tanto salvando como en su justa justicia. Eso enseñamos en en el nuestra juicio. iglesia. En nuestra iglesia se enseña así. No solo que Dios es glorificado salvando, Dios es glorificado tanto juzgando Endureciendo. al pecador como salvándolo. Porque Dios es Dios. Él da la vida y Él quita la vida. Y si a usted no le gusta, pues cómprese una Biblia de lápiz y una borra bien grande para que empiece a borrar. Y el Porque no problema, podemos editar la Biblia. Sí. sí, creo que el problema radica en que nos hemos acostumbrado a un ídolo que hemos creado, Sí, no el sí. Dios bíblico. Ujú. No puedo concebir un Dios que escoge a ciertos individuos únicamente y no escoge a todo el mundo. Eso hace a Dios injusto. El Dios que yo he creído lo hace injusto, que no puede escoger a todo el mundo.
que haya enviado a su unigénito a morir por esos únicos que Él escogió. Que yo no pueda resistir, que eso no es lo que significa, pero que yo no pueda resistir, eso me convierte en un robot. Y creo que obviamente es un desconocimiento abismal y yo estaba ahí, yo no digo que no, que Todos, yo no pensaba Michael, igual, todos de alguna manera hemos estado ahí. Sigue siendo pero caricatura, eso es así. sí, claro. Pero creo que sí, es volver a la Biblia. Hoy estábamos en un servicio en nuestra iglesia local, Qué bien. hablando un poco acerca de la sola escritura, las 5 solas, y creo que esa es la base, la zapata, la sola escritura. Si eso no está, yo creo que no hay mucho que hablar, no hay mucho que debatir, porque es que si la base las personas que pueden pensar diferente a nosotros no es la escritura, pues no hay nada que hablar, no hay nada que debatir, si no Eso estás es usando así. la escritura. Eso es así. Bueno, pues Dios como, nos ayude. Lo que vamos a hacer es, si Dios nos Amén. los permite, en un próximo programa poder demostrar por qué o cuál es la eso es así. relación entre la doctrina de la depravación, la inhabilidad total o la corrupción radical y por qué razón solo un remanente sería llamado a salvación. Dios dio su vida para salvar al mundo completo. Jesús tenía la intención de salvar a todos. Ese fue realmente el propósito de Dios en Cristo. Bueno, pues ya lo veremos y esperamos Pam, pam, presentarlo con pam. uno de los capítulos más mal interpretados del Nuevo Testamento. De nuevo, mostraremos que la ausencia del contexto antiguo testamentario no permite entender Juan capítulo 3. Esperamos, si Dios nos los permite, poder presentarles la conversación de Jesús y Nicodemo con sus referencias antiguo testamentarias y usted va a ver cómo cambia todo lo que usted creía que había escuchado que era correcto. Sí, ese va a estar buenísimo, hermano, ese episodio, definitivamente, si el Señor nos permite grabarlo. Amén. Definitivamente, yo le voy a ser honesto, hermanos, en un principio a mí ese tema me hacía tragar gordo, porque no hay manera de refutarlo, pero a la misma vez es fuerte, porque va en contra de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo, de nosotros sentir el poder de que tenemos el poder total de decidir nuestro destino, lo cual es totalmente antibíblico y lo vamos a ver en ese programa. Nuevamente, pastor, muchas gracias por Saludos. acompañarnos. Hermanos, gracias por ese tiempo también de escucharnos. No, ¿verdad? Porque nosotros seamos nadie. Estamos aquí con mucha humildad, pero porque realmente el Señor se glorifica en que nosotros pues, compartamos su escritura. Así que seamos responsables, estudiemos las escrituras como se deben y compartámoslas con nuestros hermanos también para que podamos edificarnos mutuamente. ¿Hay algún otro punto que ustedes quieran compartir? Yo creo que se ha cubierto todo. Michael, si quieres cerrar entonces con las redes sociales. Estamos muy bien, siempre recordando que pueden conseguir al Pastor Rufat en su canal de YouTube, donde tiene amplios estudios. Lo puedes conseguir así mismo como Pastor Rufat y vas a conseguir todos los videos de él, su podcast en cualquier plataforma de podcast como Abramos la Biblia. Entonces, en Facebook, Gilberto Bepsi Rufat, y también en Instagram y en X o en Twitter como Gilberto o Pastor Rufat. Wilfredo Alexis está como Iglesia Podcast en todas las redes sociales, incluyendo YouTube, Spotify, Instagram y Facebook. Y este servidor, Michael J. Cerezo, todas las redes sociales y Ortopraxis Podcast. Pastor, de nuevo, gracias. Creo que fue un Seguro. buen ejercicio hoy sobre, Sí. ¿cómo se llama? Un ejercicio en vivo y a todo color sobre lo que significa que la escritura se interpreta a sí misma. Eso es Este, así. Y a la vez lo utilizamos para mostrar el punto que queríamos hacer, que es la depravación total, que era parte del tema que habíamos cubierto en el capítulo anterior, donde queríamos ver que aquellos pasajes o parte de esos pasajes que mencionamos en el capítulo anterior
cómo eran interpretados en el Nuevo Testamento y hicimos el ejercicio utilizando Isaías. Cuando hagamos el de la expiación limitada, pues vamos a hacerlo utilizando principalmente Ezequiel y viendo la relación entre Ezequiel y Juan capítulo 3. Así que no se lo Brutal. pierdan. Eso es Brutal. así, va a estar buenísimo. El Señor le bendiga, hermano. Amén, bendiciones. Bendiciones.